Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Otra vez por la gracia de Dios nos podemos comunicar y transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a través de Facebook Live. Entonces estamos muy contentos y estamos gozosos de poder reunirnos nuevamente un miércoles más para tener el estudio de la bendita palabra de Dios. Doy una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya estén conectados. Me alegra mucho saber que por su gracia el Señor nos permite reunirnos una vez más. Saludamos a todos los hermanos y vamos a dar unos minutico mientras se conectan más hermanos. Vamos disponiendo nuestro corazón y vamos a orar al Señor. Y recordarles, hermanos, que deben dar su reporte de conexión para nosotros alegrarnos y saber que ustedes están conectados y se edifican a través del conocimiento de la gloriosa palabra de Dios. Así que bienvenidos, hermanos, los que ya estén por allí conectados. Una cordial bienvenida y un abrazo fraterno en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar los que ya estén conectados, sean pocos, sean muchos. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que les invito, amados hermanos, si ya están allá en su casita listos, a que inclinen su rostro y que me acompañen en esta oración. Oremos. Padre bueno y Dios soberano y eterno, te damos gracias en esta hora de la noche por permitirnos reunirnos una vez más para meditar en tu santa y en tu gloriosa palabra en esta hora. Colocamos este tiempo en tus manos, Altísimo Dios, y rogamos, Padre bendito, que la luz de tu Espíritu y la enseñanza de tu palabra guíen nuestros corazones y seamos edificados en el conocimiento de la misma. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra y a transmitirla. Padre bendito, y a mis hermanos que están conectados, que se van a conectar, seas tú hablándoles a su corazón. Seas tú mostrándoles el camino que hemos de seguir, el cual tú nos has trazado desde antes de la fundación del mundo para caminar en él. Tú nos llamas como llama el pastor a las ovejas, y tu palabra dice que tus ovejas oyen su voz y le siguen. Y tú estableciste pastores para enseñar tu palabra y edificar a tu iglesia. Por eso te ruego que me uses, Padre Santo, en el poder de tu Santo Espíritu, y pongas tus palabras en mi boca, y dispongas el corazón de todos mis hermanos esta noche, para recibir el mensaje de tu gloriosa palabra. Háblanos por ella, Señor, y bendice nuestras vidas con la luz de tu verdad. Encomendamos, Señor, a cada hermano sus necesidades de salud, financieras, familiares, Padre Santo, las colocamos en tus manos, tú que lo sabes todo, que lo conoces todo, Altísimo Dios, todos aquellos que nos están mirando a través de este medio, que están escuchando estas palabras a través de este medio, mi Señor, dígnate, Señor, ayudarlos a tener misericordia de sus necesidades y debilidades y permíteles, Padre Santo, sentir de ti tu auxilio, tu consuelo, tu fortaleza y, por qué no, tu sanidad si están enfermos, mi Señor. Tú eres un Dios que trasciende el tiempo y el espacio y tienes todo poder en los cielos y en la tierra, y no hay nada que escape a tu control. Por eso, Padre, clamamos a ti y nos acercamos a ti plenamente seguros de que tú nos escuchas y que contestas nuestra oración conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada hermano y a cada familia de nuestra iglesia, trayéndoles paz y reposo a su alma y fortaleza espiritual para caminar en este mundo difícil de caminar. Dales sabiduría y entendimiento para poder actuar conforme a tu voluntad en todas las cosas que hagan y las decisiones que tomen en sus vidas. Lo imploramos, Padre Santo, esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a mirar quién está conectado, a darles un corto saludo.
Saludamos a la hermana Rosalba Moreno, bienvenida, hermana Rosalba. A la hermana Aleida Hernández, bienvenida. Hermana Carmenza Cuervo, también bienvenida, dispongan su corazón. Hermana Pilar Quiñones, bienvenida. Sebastián Linares, bienvenido. Hermano Javier Saavedra, bienvenido también. Hermana Marina Roncancio, bienvenida. Hermana Esperanza Gómez, bienvenida. Hermano Narciso Hernández, bienvenido. Y todos los demás hermanos que estén por allí conectados, un cordial saludo y una fraternal bienvenida a este estudio de la gloriosa palabra de Dios como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, habiendo orado, vamos a iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios esta noche. Continuamos con el estudio de los salmos. Por tal motivo, hoy nos corresponde meditar en el Salmo número 4. Así que les invito, amados hermanos, a abrir su Biblia en el Salmo número 4 y vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. El Salmo número 4 solo tiene 8 versículos y vamos a leerlos juntos. Así que si está ya en su casa, abra su Biblia y lea conmigo la gloriosa e inerrante palabra de Dios. Dice así: oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Nejinoc, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba el grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Hemos leído el Salmo número 4, un precioso y maravilloso salmo, una oración, como dice allí al principio, vespertina, es decir, una oración de la tarde de confianza en Dios. Entonces, iniciamos la meditación de este salmo en esta hora de la noche. Este salmo, como vimos, es otro salmo escrito por el rey David. Es un cántico de oración vespertina, como mirábamos ahorita, porque David no solamente era rey de Israel, sino que también era cantor del pueblo de Israel. Él componía salmos para adorar y confiar en Dios. Además de esto, muchos de sus salmos son pastorales y son doctrinales, en los que se exhorta al pueblo a la santidad, al arrepentimiento de sus pecados y a la confianza en Dios, como lo vemos en este Salmo número 4. Este salmo lo podemos dividir en 4 partes. En primer lugar, podemos ver en el versículo 1 una oración de confianza en Dios, una oración en la que el salmista clama a Dios por su ayuda. Entonces, ese sería nuestro primer punto, el versículo 1. Una oración de súplica al Señor, una oración de súplica a Dios. En segundo lugar, en los versículos 2 al 5,
podemos encontrar una exhortación a los hombres por su pecado. En tercer lugar, podemos encontrar una muestra en la que el salmista confía en Dios como su luz y su salvación. Entonces, repetimos, una oración de súplica y confianza en Dios, una exhortación a los hombres por su pecado, y en tercer y último lugar, si no son 4 puntos, sino 3 puntos, me equivoqué en eso, son 3 puntos. En tercer y último lugar, los versículos 6 al 8 nos muestran la alegría y la paz del salmista. En esos versículos podemos ver la alegría y la paz del salmista. Así que en esos 3 puntos vamos a meditar en esta noche. Si Dios nos permite, nos da la vida y nos alcanza el tiempo, queridos hermanos. Entonces pongan sus ojos en el verso 1. Pongan sus ojos en el verso 1 del Salmo 4. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo inicia diciendo en el verso 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Luego dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que vemos en este versículo una oración personal de súplica para el salmista. Dios era su justicia. En consecuencia le suplica a Dios que escuche su clamor y que tenga de él misericordia. El salmista David en su oración apela a 2 cosas para ser escuchado. Noten lo que dice el verso: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que el salmista, al observar el texto, vemos que apela a 2 cosas para ser escuchado por Dios. En primer lugar, apela a la justicia de Dios para ser escuchado. Él no clamaba basado en su propia justicia, porque él no la tenía. Ningún hombre tiene justicia propia. Él clama confiado en el Dios de su justicia, el cual lo había justificado de sus pecados y en consecuencia escuchará su oración. Así que el salmista ora confiado no en su justicia, sino en la justicia otorgada por Dios a su vida. En consecuencia a esa justicia que Dios le ha otorgado, él clama a Dios y está seguro que el Señor lo escuchará, porque él no va a Dios en su propia justicia, sino en la justicia que Dios mismo le ha otorgado. En segundo lugar, el salmista David apela para ser escuchado en su oración a la experiencia pasada. Él está confiado en que Dios lo escuchará porque ya lo había escuchado en otras ocasiones, en que había estado en angustia. Dice el texto: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Así que el salmista apela a su experiencia pasada. Dios ya lo había escuchado en otra ocasión cuando él había estado en angustia y Dios lo había escuchado. Estaba basado en su justicia y estaba en consecuencia
basado también en su propia experiencia de que en otra ocasión Dios había tenido misericordia de él y lo había escuchado cuando estaba angustiado. Cuando estaba en angustia, dice, tú me hiciste ensanchar. Dice el texto, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Eso es tiempo pasado. Dios ya lo había escuchado. En consecuencia, él clama confiado que así como Dios lo ayudó en el pasado, ahora en el presente también lo escucharía. En consecuencia, basado en esa experiencia pasada de que Dios lo escuchó, también apela a la justicia de Dios que le había sido otorgado para ser escuchada. Reflexionemos por un momento, amados hermanos. ¿A quién más acudimos en oración sino al Dios de nuestra justicia? Al Dios que nos hizo justos por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el único que puede sacarnos de la angustia en que estemos y tener misericordia de nosotros en medio de las diferentes situaciones que tengamos que enfrentar en nuestra vida en este mundo. Solo a Él debemos clamar e ir confiados no en nuestra justicia porque no la tenemos, sino en la justicia de Cristo que nos fue imputada para ser escuchados y oídos en el trono de la gracia. Pero además de eso, estoy seguro que todos aquí hemos experimentado que Dios nos ha escuchado en el pasado y ha respondido a nuestras oraciones. En consecuencia, también por esa razón, venimos a Él confiados y clamamos a Él porque Él nos ha escuchado a nosotros también en el pasado. Observen lo que dice el Salmo 143, versículos 1 y 2. Salmo 143, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí el salmista está rectificando lo que él dice allá en el Salmo 4. Él aquí vuelve e invoca a Dios y le dice, Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Si ve que el salmista ora no confiado en su justicia, sino en la justicia de Jehová. Y dice, no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano tiene justicia propia para presentarse ante Dios y decirle, Señor, escucha mi oración. No, hermanos, cuando nos presentamos ante Dios lo hacemos basados en la justicia de Cristo, para ser escuchados en nuestra oración. Ahora observen lo que dice Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él, hablando de Cristo, hablando del Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vemos aquí que por el Padre, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos nosotros en Cristo. Hemos creído en Cristo y ahora estamos en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestra justificación, nuestra justicia por la cual podemos ser escuchados delante de Dios. Y también Cristo nos ha sido hecho por nosotros santificación y redención. Cristo es el todo para nosotros y sin Él no podemos presentarnos ante el Padre Celestial. Veamos nuestro segundo punto del Salmo. Habiendo visto el versículo 1, ahora miremos el versículo 2. Los versículos 2 al 5, porque este punto número 2 va de los versículos 2 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia?
¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Este segundo punto trata de la exhortación a los hombres por su pecado. Dice claramente en el verso 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? El salmista, como vocero de Dios, exhorta, reprende y cuestiona el comportamiento de los hombres, confrontándolos con su continua deshonra y pecado hacia Dios. Los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, deshonran a su Creador, amando la vanidad, buscando y creyendo las mentiras. El mundo está lleno de mentiras y vanidades, en las cuales los hombres viven y se deleitan diariamente como algo normal, obrando mal y trayendo maldad y maldición a su vida, obrando maldad contra Dios, deleitándose en su pecado y añadiendo maldición a su vida, porque todos los que aman la mentira y la vanidad cosechan el fracaso y la destrucción de sí mismos. Por esta razón, el llamado del salmista es al arrepentimiento. Escuchen nuevamente lo que dice el verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces, él hace una pregunta confrontadora para confrontarlos con su pecado y hacerles ver que están pecando contra su Creador, que están amando la mentira, que están deshonrando el nombre de Dios, que están haciendo cosas infames y que tarde o temprano esas cosas que hacen resultarán en desgracia para sus propias vidas. Eso que hacen y eso que practican, entonces, tarde o temprano cosecharán su desgracia, fracaso y destrucción para sí mismos. Por esta razón, el llamado del salmista a los hombres es al arrepentimiento, a que dejen de pecar y vuelvan su mirada a Dios. Observen lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 9. Isaías 55, versículos 7 al 9. Dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vemos en este texto que el profeta Isaías, al igual que el salmista David, hace un llamado al hombre a que deje su pecado, a que se arrepienta. Dice el verso 7, deje el impío, el hombre pecador que no se ha arrepentido, deje su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Caminos y pensamientos. Los pensamientos nos llevan a actuar de manera incorrecta. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado al arrepentimiento que hace el salmista, que hace el profeta Isaías, y que hacen los apóstoles y los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, es a que se vuelvan a Dios, porque ellos saben que Dios
es un Dios misericordioso y es amplio en perdonar al pecador. Así que el llamado siempre de Dios es a que nos apartemos del mal camino, nos volvamos a Él y vivamos para su gloria y su honra en arrepentimiento y fe. Y el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos del hombre son pecaminosos y son contrarios a la voluntad de Dios. Si nos arrepentimos, nuestros pensamientos comienzan a amoldarse a los pensamientos y a la mente de Dios. Pero mientras no nos arrepintamos de nuestro pecado, nuestros pensamientos serán contrarios a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos serán distintos a los caminos de Dios. Así como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos, son más puros y plenamente preciosos, más sabios que el sabio de esta tierra. Así que, hermanos, solo en Dios hay sabiduría, solo en Dios hay perdón y misericordia. Como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Nuestros caminos son terrenales, pasajeros, mundanos y pecadores. Pero los caminos de Dios son caminos de santidad y justicia. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nuestra mirada simplemente es terrenal y pasajera, pero los pensamientos de Dios trascienden más allá de este mundo temporal y pasajero, queridos hermanos. Así que el llamado del salmista es al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, 2 de Pedro 2, verso 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta palabra es supremamente confrontadora también del apóstol Pedro, 2 de Pedro 2, 9. Dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios libra a sus hijos de la tentación, pero dice, y reserva a los injustos, a los que no se arrepienten, a los que endurecen su corazón para ser castigados en el día del juicio. Esa es la verdad del Señor. Y luego continúa diciendo el versículo 3, en el segundo punto de nuestro salmo, versículo 3, ¿qué dice? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. El salmista, para persuadir a los hombres de su pecado, no solamente los llama al arrepentimiento, sino que pone delante de ellos la bendición de ser piadosos. Es decir, la bendición de arrepentirse, de amar a Dios y de servirle, a fin de animarles a que hagan lo mismo. Una de las bendiciones de ser piadosos es que Dios responde a nuestras oraciones y nos libra de las acechanzas del enemigo. Por eso dice, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Así que el salmista persuade en estas palabras a los hombres pecadores al arrepentimiento y también a través de las bendiciones de ser piadosos, de la bendición de arrepentirse, de amar a Dios y de servirle. Porque qué privilegio tan maravilloso es arrepentirnos, servir a Dios y vivir para Él. Por eso dice, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para Él. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. David era un justo y Dios lo escuchaba cuando él clamaba, porque lo había escogido para sí. Y él pone este espejo exhortando a los impíos para que se arrepientan y vean las bendiciones de ser piadosos y de seguir a Dios. El Salmo 34, versículos 15 al 16 dice, Salmo 34, 15 al 16, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová
contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vemos aquí entonces claramente que los ojos de Jehová están sobre los justos. Esa es la bendición de ser piadosos, de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos a Dios. Desde esos momentos, los ojos de la bendición de Dios están sobre ellos, sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bendición saber que nosotros, por ser justos, por tener a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, los oídos de Dios están atentos a nuestro clamor y también está atento a librarnos de las angustias. Y dice que por el contrario, la ira de Dios o de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos por no arrepentirse ni oír la voz del Señor. En tercer lugar, allí en el Salmo, en el segundo punto, el verso 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Vemos que el salmista ahora exhorta a los hombres pecadores a dos cosas en este versículo 4. En primer lugar, los exhorta a temblar y a no pecar. Y en segundo lugar, los exhorta a autoexaminarse estando en su cama. Vamos a mirar, dice el versículo 4, temblad y no pequéis. Entonces, el salmista exhorta a los hombres pecadores a temblar y a no pecar. Es decir, a temer a Dios y a considerar las consecuencias del juicio que vendrá por los pecados si no se arrepienten. Es un llamado que Dios nos hace. Piensen en esto. Ustedes están pecando y por el pecado les vendrá juicio, y un juicio terrible. Por eso el salmista dice: temblad y no pequéis. Tengan temor de lo que vendrá si ustedes no se arrepienten. Tiemblen y en consecuencia no pequen. Es decir, teman a Dios y dejen de pecar, apártense del mal. Es lo que está diciendo el salmista. Porque si no lo hacen, juicio vendrá sobre sus vidas. El Salmo 33, verso 8 dice, Salmo 33, verso 8 dice acerca de esta verdad: temed a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. La Biblia nos exhorta, a través de sus siervos que la escribieron, en muchas partes, a temer a Dios. Aquí dice: tema a Jehová toda la tierra. Es un llamado universal a todos los hombres a temer a Dios. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ese es el mandato claro de Dios en las Sagradas Escrituras. Un llamado universal a temer a Dios, a temblar delante de él, porque un día él traerá juicio sobre nuestras vidas. A cualquier momento el Señor puede venir con juicio a nuestras vidas, y ay de nosotros si no nos hemos arrepentido y si no hemos temido al Señor. El Salmo 96, verso 9 también dice lo siguiente. Salmo 96, verso 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Otra vez el mismo mensaje. Una de las maneras más gloriosas de adorar a Dios es temiendo su santo nombre. Es decir, es apartándonos del pecado y confiando en él. Teman delante de él todos los hombres, todos los habitantes de la tierra. Es por eso que en Proverbios 1:7 el proverbista escribió: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el salmista continúa exhortando a los pecadores a que se vuelvan a Dios temblando y temiéndole al Señor para no pecar. En segundo lugar, los exhorta a autoexaminarse en su cama.
Noten lo que dice el verso 4. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. En primer lugar les dice, temblad y no pequéis. En segundo lugar les dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Hermanos, el salmista los invita a autoexaminarse, meditar en el corazón estando en el lecho de reposo. Queridos hermanos, cuán importante es autoexaminar nuestra vida, nuestra conciencia, cuando estemos en nuestra cama. Lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje es que al terminar el día es bueno autoexaminarse, hacer conciencia delante de Dios de nuestras faltas durante el día, arrepentirnos y pedir perdón y proponer en nuestro corazón cada día no pecar contra Dios. Es algo muy sano y muy sabio hacerlo, que al final del día, estando en nuestro lecho, allí pensemos y meditemos en qué ofendimos al Señor, a quién ofendimos, en qué me equivoqué, y reconocer esas faltas, o esa falta o esas faltas, y pedirle perdón a Dios, y proponer en nuestro corazón no volverlas a cometer. Una persona sabia en las cosas espirituales debería siempre, al final del día, autoexaminarse personalmente y mirar en qué ha fallado, pedir perdón y limpieza de sus pecados y ponerse a cuentas con Dios, no acostarnos como si no hubiéramos cometido ninguna ofensa contra Dios, porque muchas veces nos acostamos y ni siquiera damos gracias a Dios. Hermanos queridos, meditemos en nuestro corazón, en Dios, autoexaminémonos y pongámonos a cuentas con Él cada noche antes de dormirnos. El Salmo 139, Salmo 139, versículos 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista está consciente de que debemos autoexaminarnos, y aquí en este salmo le pide a Dios que lo examine y que conozca su corazón, porque muchas veces nosotros no somos sinceros en el autoexamen. Creemos que actuamos bien cuando realmente hemos actuado mal. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El único que puede examinarnos profundamente, escrutar nuestra mente y nuestro corazón es Dios. Y luego le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debería ser una oración al acostarnos. Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Mi Señor, perdóname y guíame en el camino eterno. Porque a veces pecamos y no somos conscientes de nuestro pecado. Pidámosle al Señor que nos examine y examinémonos nosotros mismos en un acto consciente y sincero de autoexamen para poder estar a cuentas con Dios cada día. En 2 Corintios 13:5 también Pablo escribió, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí Pablo está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos caminando rectamente, si realmente estamos caminando en fe y confiados en Jesucristo, o estamos confiando en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Examinémonos cada día y probémonos a ver si estamos en la fe, para que nosotros podamos hacer una evaluación sincera y cierta, y si estoy confiando en otra cosa, apartarnos de eso y poner nuestra confianza solamente en el Señor Jesucristo. Pasamos al versículo 5 de nuestro Salmo. ¿Qué dice el versículo 5?
ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El salmista continúa exhortando y animando en este segundo punto a los pecadores a ofrecer sacrificios de justicia y a poner su confianza en Dios nuestro Señor. ¿Qué son los sacrificios de justicia de los cuales habla el salmista allí y de los cuales exhorta a los pecadores a ofrecer esos sacrificios de justicia? Eso lo podemos entender si miramos el Salmo 51, versículo 17. ¿Qué es un sacrificio de justicia? Salmo 51, verso 17. Dice así la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí podemos entonces ver qué son los sacrificios de justicia. Los sacrificios de justicia para el Señor son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado delante de Dios cada día. Así que un sacrificio de justicia que tú y yo podemos hacer cada noche es cuando estemos en nuestra cama, autoexaminarnos, meditar en nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Dios, pidiendo perdón por nuestras ofensas del día y pidiendo su limpieza y su restauración, su paz y su comunión con nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, esto no solamente lo debemos hacer los domingos, lo debemos hacer cada día en nuestra vida personal como hijos de Dios. Ofrecer sacrificios de justicia, es decir, quebrantar nuestro corazón delante de Dios, porque los sacrificios de Dios, los que a Él le agradan, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice la Escritura aquí en el Salmo 51, 17, que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Ese es un sacrificio de justicia. Así que somos llamados, nosotros los creyentes, a ofrecer sacrificios de justicia. Y los impíos son llamados al arrepentimiento y a inclinarse delante de Dios, arrepentidos delante de Él para encontrar su perdón, como nosotros ya lo encontramos. Otra manera de entender los sacrificios de justicia lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos otra manera de expresar los sacrificios de justicia. Dice Pablo que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Una vida entregada, un cuerpo entregado, una mente, unas manos, unos ojos, una boca, unas palabras, unos pies entregados a servir a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en nuestro cuerpo en obediencia al Señor, para agradarle en todas las cosas que hagamos. No conformándonos a este mundo, a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Así que, hermanos, debemos poner nuestra confianza en Dios para poder ofrecer sacrificios de justicia. Y debemos confiar en Dios y no en el hombre ni en la plata. Porque la Escritura dice: confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Amén. El verso 5 dice, miren lo que dice el verso 5 de nuestro pasaje. En Salmo 4, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová.
Para poder confiar en Dios tenemos que ofrecer sacrificios de justicia. Y para poder ofrecer sacrificios de justicia tenemos que confiar en Dios. No puede ser una sin la otra. Y en tercer lugar, ahora miremos nuestro tercer punto de nuestro salmo. El tercer y último punto lo encontramos en los versículos 6 y 8. Y es que allí el salmista nos muestra la luz, la alegría y la paz que lo sustentaban. Para el salmista, Dios era la luz, la alegría y la paz que lo sustentaban. Lean conmigo los versículos 6 hasta el 8. Dice así: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Así que, hermanos, vemos que para el salmista, Dios es su luz, Dios es su alegría, y Dios es su gozo, y Dios es su paz. En el verso 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y él dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Allí vemos que para el salmista, la luz es el rostro de Jehová. Para el salmista realmente la luz en este mundo no es la luz del sol, sino la luz del rostro de Jehová que ilumina su entendimiento y que le hace ver su pecado y le muestra el camino por donde ha de seguir. Tú y yo podemos estar en plena luz del día, en mediodía, cuando el sol está en su furor, y poder estar andando en tinieblas. Así que para el salmista, la luz que lo guiaba y que lo dirigía por sendas de rectitud en las tinieblas de este mundo era el Señor. Era el rostro del Señor. Cuando Pablo iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia, el Señor se le apareció y una luz resplandeciente más brillante que el sol en su furor lo tumbó y lo dejó ciego. Esa luz del rostro de Cristo fue la luz de la justicia y la luz de la dirección para Pablo de ahí en adelante en este mundo. Cuando la luz de Cristo iluminó nuestro corazón y nuestra mente, allí comenzamos a caminar en rectitud y en justicia. Y la luz de este mundo que nos guiaba se fue opacando y cada día la luz de Cristo es más intensa en nuestro corazón y en nuestra vida para guiarnos. Así que la luz del salmista es el rostro del Señor. Y para ti, ¿qué es la luz, amado hermano? Para ti, ¿qué es la luz? ¿Qué es su luz en este mundo? ¿El rostro del Señor? ¿O aún sigues confiando en otras luces en las cuales tú ves esperanza? El verso 7 dice, ¿qué dice el verso 7? Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Así que vemos que la alegría y el gozo del salmista es Jehová. Así que para usted y para mí como cristianos, la alegría y el gozo de nuestra alma debe ser Jehová, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como el salmista decimos, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo y la alegría de los mundanos son las abundancias de este mundo pasajero, pero para el salmista y los hijos de Dios, Jehová el Señor es su alegría y es su gozo. Es una alegría superior a la que producía la abundancia de cereales y el vino y el mosto en el hombre cuando abundaban en sus cosechas. Cuando los impíos cosechan y disfrutan de los bienes que la tierra produce, se alegran, se emborrachan y se gozan. Pero ese gozo es pasajero, ese gozo es temporal. Para nosotros hay un gozo más sublime, más especial y duradero para siempre.
Los mundanos desean y se gozan en los bienes temporales y pasajeros de este mundo, pero los hijos de Dios nos gozamos y nos deleitamos mucho más en las cosas del Espíritu, en los tesoros y en la sabiduría que provienen de lo alto, en las cosas que trascienden para vida eterna. Así que para nosotros ya las cosas de este mundo, aunque podemos disfrutarlas y gozarnos en ella, para nosotros ya eso no es lo trascendente y no es lo principal. Para nosotros el gozo y la fortaleza de nuestra vida, la alegría de nuestra vida es Dios nuestro Señor, el que nos da la alegría y el gozo imperecederos para siempre. Por eso el Salmo 43, verso 4 dice, Salmo 43, verso 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué maravilloso pasaje este. Dice el salmista aquí, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Qué era Dios para el salmista? Su alegría y su gozo. ¿Qué debe ser Dios para usted y para mí? Nuestra alegría y nuestro gozo. ¿En qué debemos gozarnos y alegrarnos cada día? En Dios y en el conocimiento de su santa palabra, que ilumina nuestro entendimiento y nos hace caminar por sendas de rectitud, queridos hermanos. Por eso le alabamos con arpa, oh Dios de nuestra salvación. Por eso le alabamos no solamente con nuestros labios, sino con nuestras acciones y con nuestra vida en este mundo. Así que no vale la pena vivir en este mundo si la alegría y el gozo de nuestra vida no es Dios nuestro Señor, el Creador. Porque si para usted el gozo y su alegría es la plata, los bienes materiales y las cosas de este mundo, eso pasará. La Escritura dice claramente en Primera de Juan que no nos debemos alegrar en las cosas de este mundo porque las cosas de este mundo perecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que tiene a Dios por alegría y por gozo, permanecerá para siempre. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Y nuestro salmo termina con el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En consecuencia, como para David, Jehová el Señor era su luz, su gozo, su alegría, podía acostarse en paz y dormir tranquilo, porque Jehová el Señor lo hacía vivir confiado. Amado amigo, amado hermano que me escucha en esta noche, si Dios para usted y para mí es nuestra luz, es nuestra alegría y nuestro gozo, podemos acostarnos y dormir confiados y en paz, porque Dios trae confianza y paz a nuestra vida, porque Él es la roca eterna de los siglos. En Él hay paz eterna, en Él hay vida eterna, en Él hay perdón eterno, en Él hay seguridad eterna. En Él podemos estar confiados, como el salmista lo expresa al terminar este Salmo 8. En paz me acostaré. Solamente podemos acostarnos en paz cuando Dios es nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra paz. Por eso, ayúdanos, Señor. Yo te pido en esta noche que nos des tu gracia, amado Dios, para que juntos como iglesia podamos amarte, servirte y obedecerte, Padre Santo, porque solo en ti está la paz y el verdadero reposo para nuestra alma. El salmista en el Salmo 3, verso 5 dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Oremos, amados hermanos, dándole gracias a Dios por esa santa y gloriosa palabra que hemos escuchado en esta noche y que está escrita y registrada para nuestra enseñanza.
Amado Dios, te alabo, te bendigo y te exalto, Padre, porque así como el salmista exhorta al pecador al arrepentimiento y a volverse al Señor, así también en esta noche tú nos exhortas a confiar y a esperar en ti. Nos muestras que tú eres la paz, la alegría y el gozo de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ver con más claridad que tú eres la luz y el gozo de nuestra vida. Que las tinieblas de este mundo cada día sean más disipadas por la luz que en nosotros hay, por la palabra de verdad que mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Por esa obra perfecta que tu Santo Hijo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Que podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados, porque hemos confiado en ti como nuestro Señor y Salvador. Jehová, ayúdanos por favor y danos la gracia de perseverar en ti. Que podamos decir como el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tendremos confianza, porque hay esperanza. Miraremos alrededor y dormiremos seguros, porque Jehová es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque a Él clamamos y Él nos escucha. Bendito seas tú, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro escudo y nuestra fortaleza. Te alabamos y te bendecimos, Altísimo Dios, y colocamos nuestra vida y esta noche en tus manos, porque solo tú nos haces dormir confiados. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos mis amados hermanos, que Dios los guarde y les llene de su gracia y que esta enseñanza haya sido de gran bendición para sus vidas. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo.